Sí, doctor. Sí, doctor. Muy bien, bueno. Entonces vamos a hablar de una de las joyas de la patología que afecta a un gran grupo de gente, la gota. La gota es un problema incapacitante que se presenta a mucha gente, asociada a muchos problemas también. Para que nos pongamos al día, vamos a entender algo de la fisiología, porque es importante y van a ustedes darse cuenta que el manejo del ácido úrico es básicamente por el riñón. O sea que el problema es básicamente renal, el problema de gota, no es tanto de otro tipo de problemas. Es como lo que sucede con la presión e hipertensión arterial. La hipertensión arterial es un problema de riñones, no es un problema de corazón. El riñón es el que genera la hipertensión arterial. Lo que pasa es que los cardiólogos llegaron antes y es por eso que ellos son los que más se dedican a tratar esto, pero la hipertensión es un problema puramente de riñón. Tenemos que la gota ha sido reconocida como un síndrome clínico que es resultado de una respuesta inflamatoria a los depósitos de cristales de urato que se depositan dentro y alrededor de las articulaciones. Para que un paciente desarrolle gota tiene que tener como prerequisito que años antes haya desarrollado hiperuricemia. La cristalización del urato en los fluidos implica que la concentración del mismo ha excedido la capacidad de solubilidad del mismo. Esta solubilidad depende de algunas condiciones: la composición electrolítica, la dependencia del sodio, contenido de proteínas, el pH ácido hace que se precipite el urato, mientras que el pH alcalino hace lo contrario. La concentración sérica de urato depende de dos cosas, como sucede en muchos problemas de tipo metabólico. Es un balance entre la producción y la eliminación, ya sea que esta producción sea endógena o sea también una introducción al cuerpo por vía alimentación y que la vía de eliminación estén buenas. Algunas sustancias como los proteoglicanos pueden alterar sus valores. Otros valores que nosotros utilizamos en las mujeres de 0.36 milimoles y hombres de 0.42 milimoles por litro. El manejo del urato puede tener varias causas y entre ellas tenemos las genéticas. Estos son defectos que existen a nivel enzimático, dado que estas enzimas que ahorita vamos a mencionar se alteran y generan estados de hiperuricemia muy altos que pueden terminar con los riñones del paciente y llevarlos a la insuficiencia renal crónica. Uno es la mutación de la hipoxantina guanina fosforribosiltransferasa y la otra es la mutación de la pirofosfato fosforilosil sintetasa. Estas dos enzimas son importantes en la conversión del urato. Cuando la sobreproducción es adquirida puede ser endógena cuando existen desórdenes mielo y linfoproliferativos, por ejemplo, cuando existe una destrucción celular, como podría ser en aquellos casos en los que tenemos pacientes con desórdenes cancerosos. Estas células crecen, se reproducen y mueren rápido y pueden generar estados de hiperuricemia. Cuando es exógena, purinas en la dieta, es decir, que el paciente ingiera cantidades muy altas de proteína que genere estas sustancias. Los fisiculturistas pueden ser o algunas de esas personas que hacen ejercicios, echan sus esteroides y 1 o 2 kilos de jamón o alguna proteína de ese tipo para aumentar la masa corporal. Y luego la masa corporal grande. Eso no necesariamente gente que sea atleta, sino hay gorditos que son grandes, ya tienen esa masa y ellos tienen una predisposición muy importante para desarrollar hiperuricemia. También existe hipoexcreción de urato y esa es una causa también de elevación del ácido úrico, como ya mencionamos. Entre ellas tenemos la genética, como podría ser la hipoexcreción primaria gotosa. La adquirida en forma permanente, como sucede en los pacientes afectados de insuficiencia renal crónica o los que tienen hipertensión, no necesariamente esencial. Hay muchos pacientes que van a las emergencias atacados de gota con su podagra y que pues cuando uno los examina, aparte de el dolor que tienen en la articulación metacarpofalángica, también son hipertensos. La adquirida en forma pasajera cuando se ingieren algunos medicamentos transitoriamente, entre ellos algunos diuréticos o algunos antiinflamatorios. Si son metabolitos, por ejemplo, el lactato, cuerpos cetónicos que se originan muchas veces durante el ayuno, angiotensina, vasopresina.
Cuando existe deshidratación o cuando existe volumen urinario subóptimo, como podría ser un caso de una insuficiencia renal aguda. Problemas que también tienen una participación importante de esto es que el riñón del ser humano es uno de los que más bajos coeficientes de filtración, de excreción de ácido úrico tenemos del reino animal. La verdad es que yo nunca he visto un gallo, una gallina con gota, un chucho con gota. Es un problema exclusivo del ser humano. También carecemos de una enzima que se llama uricasa, la cual desvía el metabolismo del urato hacia alantoína, que es una sustancia inerte. Y de hecho, al parecer se han hecho experimentos ya con una sustancia muy parecida a la uricasa para poder tratar estos problemas. Una cosa también, el valor sérico del urato en plasma humano siempre roza los niveles de cristalización. Y cuando esto se sobrepasa, por mínimo que sea, puede generar estos depósitos de ácido úrico alrededor de las articulaciones. Como hablábamos antes, los estados de hidratación influyen directamente también en el manejo del urato. Importante, 2/3 de la excreción de urato se realiza por los riñones, ¿ya? O sea, el 66.66666% se realiza por los riñones y el 1/3 restante por el intestino. Sin embargo, cuando los riñones no excretan esta cantidad por insuficiencia renal, el tercio restante que se excreta por el intestino tampoco se modifica. Hay patologías también asociadas a la elevación del ácido úrico, tanto en forma aguda como en forma crónica. Si, por ejemplo, hablamos por una insuficiencia renal aguda hiperuricémica, podría ser aquella de un paciente que recibe quimioterapia, pues una quimioterapia adecuada sin tener las medidas protectoras renales de inicio, como podría ser hidratar mejor a ese paciente, incluso a veces el manejo de algunos diuréticos de asa previo a la administración de la quimioterapia. La nefropatía crónica por ácido úrico en pacientes que mantienen el ácido úrico por largos años activa y que termina por crear una nefritis tubulointersticial secundaria a depósitos de ácido úrico dentro de la médula renal. La hiperuricemia por insuficiencia renal, y por eso ustedes se van a dar cuenta que el 90, 95, 98 hasta el 99% de los pacientes que tienen insuficiencia renal es necesario administrarles un medicamento antiácido úrico como el allopurinol. La gota con sus problemas relacionados a la incapacidad de la movilidad de las articulaciones por lo inflamatorio de los cristales dentro de la articulación. Y la gota atofasia, que se refiere ya a la destrucción que existe de la articulación por la presencia de cúmulos por depósitos de ácido úrico dentro de ella. Tenemos factores que aumentan la excreción renal. Hay algunos factores que pueden ser de beneficio para el ser humano. Por ejemplo, la expansión del volumen líquido extracelular. Esto pues origina una diuresis que puede arrastrar urato por la orina. Eso es lo mismo que mantener un flujo de orina elevada, no menor de 2 mililitros por minuto. El pH urinario es importante y de hecho cuando uno sospecha que el paciente tiene una litiasis renal por ácido úrico, lo importante en ellos es alcalinizar la orina administrándoles bicarbonato para mantener pHs cercanos a los 8. El incremento de la carga de urato, como podría ser, por ejemplo, un estado de deshidratación, uso de quimioterapias, ¿ya? Y si el riñón tiene una característica buena, si está sano, pues obviamente va a excretar este urato. Si el flujo renal aumenta, pues también la excreción aumenta. Lo contrario ocurre cuando se constriñe, como es el caso de los pacientes que tienen hipertensión arterial, porque una respuesta de los riñones a la hipertensión arterial es disminuir el flujo, o por lo menos cerrar las arterias, las arterias aferentes en el glomérulo para que no deje pasar mucha presión al glomérulo y este se esclerose más rápido. Los estrógenos son un efecto protector, por eso las mujeres que están en edad reproductiva es muy raro, prácticamente es imposible que desarrollen gotas, sino hasta estados postmenopáusicos. La hiperglucemia, por consiguiente, y algunos agentes farmacológicos como los diuréticos, quimioterápicos, etcétera. Entre los factores que disminuyen la excreción tenemos sustancias que inhiben la secreción. Y en este caso tenemos los salicilatos a bajas dosis, porque incluso los salicilatos pueden ser úricos,
pero para que este efecto se logre se necesitan dosis muy altas. El problema es que cuando se necesitan dosis muy altas de salicilatos vamos a lesionar la mucosa gástrica. Medicamentos asociados a la tuberculosis como la piracinamida, el etambutol, el guaipe, si a ustedes les gusta el guaipe, cuídense porque eso eleva el ácido úrico, el ácido nicotínico, algunos diuréticos secretados como la furosemida o la bumetamida. De las sustancias que aumentan la reabsorción, la mayoría de los diuréticos, entre ellos las tiazidas, la clortalidona, metolazona, treamtereno, amilorida, el manitol. El plomo, cuando es expuesto una persona en forma crónica, también origina disminución de la excreción, lo mismo que la intoxicación crónica por berilio. Hay sustancias también que aumentan la excreción y que son hipouricémicas, las que estimulan la secreción en el túbulo renal, como por ejemplo la glicina, y algunas sustancias que inhiben la reabsorción, los salicilatos a dosis altas, el probenecis, la sulfimpirazona, que son catalogados como úricos úricos, lo mismo que la benzbromarona, la fenilbutazona como antiinflamatorio, los medios de contraste radiológico, el manitol, la mayoría de los diuréticos que antes de producir la disminución del volumen líquido extracelular. Nuevos diuréticos, a pesar de disminución del volumen extracelular, ticrinafen, ácido ascórbico, losartán, glucopirrolato. Permítanme, quiero ver si puedo ingresar a estos jóvenes. Vamos a ver. Vamos a ver. Sí, pues para que eso no suceda, debe por favor hacerlo antes, ¿verdad? Tratar de entrar antes. Tenemos 83 participantes, no hay nadie más. Vamos a proceder. Ya, vamos a ver, permítanme, quiero ver si ahí está. Sí, muy bien. Luego tenemos entonces, ya habiendo manejado algunos aspectos de la gota, vamos a hablar ya de la enfermedad reina, la enfermedad de reyes y reinas enfermedad de reyes y reina de las enfermedades, que ha sido objeto de estudio por parte de los médicos y ha sido una causa de sufrimiento para muchas personas, por lo menos desde los tiempos de Hipócrates, donde ya Hipócrates hizo una descripción muy detallada de lo que significa un ataque de podagra. Antiguamente era una de las principales causas de dolor y de artritis crónica invalidante, pero ya ha sido derrotada por los avances científicos. Sin embargo, hay algunas secuelas que no pueden quitarse, como por ejemplo la destrucción articular que existe cuando el paciente ha evolucionado a gotateofasia, como vamos a ver en algunas diapositivas siguientes. Esta se origina por un exceso de ácido úrico en el organismo y que ha tenido ya algún tiempo, meses, años de estar dentro del paciente. Puede deberse en aumento de su producción, es importante, una eliminación insuficiente o un exceso de ingesta de alimentos ricos en purinas. Cuando ustedes traten de evaluar el por qué el paciente tiene el ácido úrico elevado, tiene que pensar que el paciente o es hiperproductor o es hipoexcretor, ¿ya? O que está ingiriendo mucha carne. Esa clasificación puede ser útil para que ustedes logren entrarle al paciente. No es nada más de agarrar al paciente y darle solo polinol y astún. Tienen ustedes que saber la certeza, tienen que tener certeza de por qué ese paciente hace hiperuricemia. Ciertos alimentos como las vísceras de animales, mariscos y algunas legumbres son particularmente ricos en purinas. Ese es un problema que tengo yo con mis pacientes porque mis pacientes renales ellos no deben ingerir purinas. Y la prueba viene cuando su familia, los amigos, los vecinos, la caspiana, la traida, todos les dicen, mira, estás pálido, come hígado, ¿verdad? Y no hay nada peor para un paciente renal que coma hígado, le van a corregir la anemia, pero le van a provocar hiperuricemia. Los mariscos también, algunas legumbres, el coliflor, por ejemplo, que son particularmente ricos en purinas.
Esto va para los estudiantes de medicina. Las bebidas alcohólicas pueden incrementar los niveles. De estos, principalmente la cerveza, ¿ya? En condiciones normales, 1/3 procede de los alimentos y 2/3 del metabolismo. Con el tiempo, esto es una cuestión interesante, ¿verdad? Porque un paciente me preguntaba el por qué decía que él no comía prácticamente en su condición de paciente renal, no solo no tenía hambre, no comía, y cuando él se hacía las pruebas se daba cuenta que su ácido úrico estaba alto, pero él no entendía que el metabolismo corporal que él tenía era relativamente alto, y esto es lo que elevaba el ácido úrico que él tenía, no necesariamente secundario a una alimentación muy rica en purinas. Cuando esto sucede, los niveles elevados de ácido úrico pueden ocasionar la precipitación del mismo y formación de cristales. Estos tienen forma de aguja, que así es como se depositan en las articulaciones y atacan los ataques de dolor. Cuando se depositan por debajo de la piel, originan los tofos gotosos y pueden también depositarse en la vía urinaria formando cálculos. La médula de los riñones, muchas veces cuando se ha podido hacer estudios de anatomía patológica, se ha detectado que la médula se presenta algo así como los gajos de naranja, de cítricos, de limón, de lima, porque los túbulos se repletan de ácido úrico y tienen esa imagen como que fuera un gajo de naranja sin esa corteza transparente que tiene, para ver puramente esos hilitos que están repletos de ácido úrico, ¿ya? Una cuestión importante también es de que los cristales de ácido úrico son en formas de aguja, y el solo hecho de que haya presencia de cristales de ácido úrico en la articulación, cuando uno extrae el líquido articular para verlo al microscopio, es que debe haber una condición tal de que los cristales tengan en alguna forma fagocitosis por los macrófagos. Esto es lo que genera la destrucción del macrófago, liberación de enzimas por los lisosomas y la inflamación, que es la que provoca el dolor. Se estima que la gota afecta de 3 de cada 1000 personas. Esta y sus complicaciones no son más comunes en adultos jóvenes, hombres. Tanto para la glicemia como la gota están íntimamente relacionados con la obesidad, hipertensión, las dislipidemias y la diabetes. Por consecuencia, la gota se asocia con un exceso de tendencia a enfermar y también mortalidad por accidentes vasculares cerebrales y ataques cardíacos. En algunos lugares, yo creo que los cardiólogos todavía manejan esto, que toman al ácido úrico como un factor pronóstico, ¿ya?, para la sobrevivencia cardiovascular. Durante la gota se presentan 3 fases. La primera, que es la hiperuricemia asintomática; la segunda, el ataque agudo de gota, que suele presentarse en el dedo gordo del pie, en la articulación metatarsofalágica, que hay también llamándose podagra, en las rodillas, en el tobillo y otras articulaciones. Produce inflamación y es muy dolorosa. A veces, durante el transcurso del ataque gotoso, la hiperuricemia, la uricemia es normal. La gota crónica por ataques recibidos antes de gota, que producen los tofos gotáceos, que microscópicamente se caracterizan por un acúmulo de cristales de urato rodeados de una intensa reacción inflamatoria formada por macrófagos, células gigantes de cuerpo extraño y linfocitos. La gota es una enfermedad predominantemente en el hombre, hasta el 95%, y en la mujer puede observarse de forma rara y siempre durante los años posteriores al desarrollo de la menopausia. Esta fotografía, este dibujo es muy explícito y nos muestra el área más común de inflamación de los primeros ataques de gota, es lo que llamamos la podagra, ¿ya? Y como ven aquí, se observa la destrucción que existe ya de las principales caídas articulaciones de estos dos metatarsos, ¿ya? El edema que se observa allí, y esto es muy doloroso. Los pacientes no toleran ni siquiera que les pongan la sábana de dormir encima, y bueno, es parte del problema, ¿ya? Esto es lo destructivo que ocurre también con la gota, y aquí lo que estamos viendo son articulaciones agregadas con tofos. Estos tofos algunas veces rompen la piel. Interesantemente, los tofos
se sitúan en superficies óseas que tengan escasa piel encima, no aquellos que tengan mucho músculo, sino escasa piel encima, como podría ser en este caso las articulaciones de los dedos, los codos, las muñecas, la nariz, las orejas también pueden tener tofos gotosos. Hay otros tipos de artritis también que pueden ocasionar ataques similares. Sin embargo, hay que estar seguro de que estamos tratando gota porque el tratamiento de algunas de las otras patologías es distinta. Supongamos que el paciente tiene una artritis infecciosa, esto no va a ceder con tratamiento antigotoso, ¿ya? O si tiene una artritis asociada, por ejemplo, a lupus eritematoso o a artritis reumatoide, en realidad son problemas completamente distintos. Entonces, hay que tener un ojo clínico muy claro para poder estar seguro de que no está tratando a un paciente con gota. El diagnóstico depende de la demostración de cristales de ácido úrico en el líquido que puede extraerse de las articulaciones durante el ataque agudo. En el momento del ataque agudo, los niveles séricos de ácido úrico pueden ser normales o incluso bajos. Además, los niveles de ácido úrico en sangre con frecuencia pueden encontrarse elevados en un paciente sin gota. O sea que tenemos de todo. Y yo creo que el juicio clínico que el médico tenga es lo que más puede ayudarlo. Y aquí estamos viendo nuevamente los cristales de urato monosódico. Del tratamiento. Desde el siglo XIX se dieron cuenta de que la colchicina podía ser un medicamento útil para tratar a estos pacientes. La colchicina es un medicamento que es preferible, es básicamente utilizado para los ataques agudos. Sin embargo, una de las cuestiones interesantes es que para que la colchicina ejerza su efecto, algunas veces, la mayor parte de veces, los niveles séricos de colchicina que debe existir en el paciente tienen que ser valores de intoxicación, o sea, hay que intoxicarlo. ¿Y cómo sabemos que está intoxicado? Porque los pacientes cursan con náusea, vómitos y diarrea. Entonces, solo si logramos eso, vamos a estar seguros de que el paciente va a estar bien medicado con colchicina. Esto se supone que quita el ataque agudo y, como les digo, fue un buen medicamento. Sin embargo, si un paciente llega con ustedes con un ataque de podagra, pues si tienen colchicina, pues qué bueno, pero yo antes de eso preferiría darle a ellos un antiinflamatorio no esteroideo bueno de uso intramuscular. ¿Por qué? Porque el paciente va buscando a ustedes para alivio de dolor. Si tienen diclofenaco, si tienen piroxicam, si tienen cualquiera de todos los modernos antiinflamatorios, pónganselo, porque eso le va a quitar el dolor y entonces el paciente se va a sentir mejor. Uno de los antiinflamatorios que más se utiliza a través de la historia es la indometacina. Es uno de los primeros, de los precursores de todos los actuales. Irrita mucho la barriga, pero es muy bueno. Tanto la aspirina como los productos que contienen deben evitarse durante los ataques agudos. En pacientes con ataques resurgentes de gota, tofos o cálculos renales debe considerarse un tratamiento dirigido a normalizar los niveles de ácido úrico. Y en este caso, pues vamos a utilizar los inhibidores de la xantina oxidasa, ¿ya? Que son los medicamentos, que es la enzima que desvía parte del metabolismo de las purinas y la lleva a ácido úrico. Al inhibir esta enzima, se disminuye la producción y con ello puede disminuir también el valor del ácido úrico en sangre. Se disponen medicamentos úricos, que son aquellos que botan por la orina ácido úrico. Entre ellos tenemos el probenecil, la bendromarona, la sulfimpirazona. Esto es una cuestión interesante que ustedes van a entender ahorita. Si nosotros hemos concluido que el paciente, aparte de ser hipericémico, pero también es un normo o hiperexcresor, si ustedes le dan un medicamento que bote más ácido úrico, pueden correr el riesgo de formarle cálculos renales y en lugar de ayudarlo, lo van a perjudicar. Pues el ácido úrico se puede cristalizar y formar verdaderos cálculos de ácido úrico que van a obstruir la vía urinaria.
una cosa, también los bloqueadores de la xantinosidasa anteriores al allopurinol, que es el más ampliamente usado. Hay algunos pacientes que no responden muy bien y hay un medicamento nuevo, pues relativamente nuevo, que tiene muy buenos efectos, el febuxostat. Sin embargo, el febuxostat, parte de su problema serio es que es muy caro y en esa situación, yo a un paciente que tenga hiperuricemia comienzo a usarlo allopurinol y solo, y cuando el paciente compruebe que con allopurinol no puede mejorar, le doy el febuxostat. La elección entre estos medicamentos dependerá de los niveles de ácido úrico en la orina, como les decía, ver si el paciente es hipoexcretor o si es normoexcretor o hiperexcretor. Con un tratamiento correcto, la gota puede controlarse en la mayoría de los casos. ¿Cómo van a medir la orina, el ácido úrico en orina? Pagarle orina de 24 horas midiéndole el ácido úrico en esa orina para que ustedes establezcan el grado de tipo de excretor que es ese paciente. De las medidas que podría uno tomar es, por ejemplo, con los alimentos. Permítanme un momento, voy a ver si puedo rescatar algunos para la clase todavía. Pues no hay nadie esperando. Bueno. Entonces, tenemos que limitar los alimentos ricos en proteínas, carnes rojas principalmente. Aquí mencionan el pescado, pero el pescado es algo que yo sí le recomiendo a mis pacientes renales. Yo les digo que tienen que comer alrededor de unos 50 a 75 gramos de carne de pescado, filete, o también el equivalente en aves de corral, pollo principalmente, ¿ya? Evitar carnes que contengan muchas purinas. Para los que les gustan las cervecitas, díganle adiós a las mollejas, a los riñoncitos asados, al hígado, los sesos u otras vísceras. Los mariscos son altamente hiperuricémicos. Los espárragos, los hongos, el coliflor, la espinaca, frijoles secos, guisantes. El alcohol. Dicen algunos que es principalmente para la cerveza, pero dicen algunos, no me crean. Sobre la base de que las levaduras de cerveza son muy ricas en purinas, dado que la mayoría de las cervezas industriales solo contienen trazas de levadura, esta afirmación requiere de mayor fundamentación, o sea, que si aquellos que les gusta la cervecita, traten de investigar bien esto porque no está bien establecido. Yo creo que no es cierto, ¿ya? Otra cuestión, evitar la deshidratación. Beber muchos líquidos, pero en el caso de los hiperuricémicos, estar bebiendo agua así por así no es la mejor cosa, no es fisiológico tener una botella al lado de ustedes y estar bebiendo agua, como se los aconseja la radio, la prensa, la vecina, el vecino, el tío, ¿no? El organismo tiene mecanismos, los riñones tienen mecanismos de concentración y dilución a los cuales ustedes se tienen que atener. Esto de beber muchos líquidos se establece para gente que tenga que beberlos por cuestiones de hiperuricemia, por ejemplo, pero no es cuestión de que todos tengan que estar eliminando una orina transparente y clara, ¿no? Si no, sus riñones no están trabajando bien, no concentran. Entonces aquí dice beba muchos líquidos, especialmente agua, para diluir y ayudar a la excreción de urato. Evite los alimentos diuréticos o medicamentos como la aspirina. Las personas que sufren de gota deben evitar aspirina a menos que un médico verificado recomiende lo contrario. Muy bien. ¿Qué piensan? ¿Tienen alguna duda, mis valientes? ¿Alguna pregunta? A ver, Adriana Cosette, qué bonito nombre, ese Cosette me recuerda un hecho de películas. A ver, Adriana Cosette, ¿tiene alguna duda? Hola, doctor, buenas tardes, gracias. Y no tengo ninguna duda. No, todo está muy claro. Qué bueno, mire, qué bueno. A ver, Claudia Nimatú. ¿Sí está ahí? Buenas tardes, doctor. ¿Qué tal, doctor? ¿Alguna duda? Sí, Claudia. ¿Alguna duda?
Ay, doctor, el tema es un poco amplio, pero por el momento estoy bien. Gracias. Bueno, magnífico, que me alegro, ¿ya? Gracias, doctor. ¿Alguno de ustedes? ¿Tiene alguna otra pregunta? Que ninguno ha hecho ninguna pregunta, ¿ya? Que se me hace que se durmieron durante la clase. Doctor, disculpe. Sí. Usted dijo que para el tratamiento para el dolor se podía usar un indometacina, que sería un AINE. Y Sí, en la por eso, última diapositiva, algún antiinflamatorio cualquiera, que sea pero efectivo. en la última diapositiva puso que se evitara medicamentos como la aspirina y, o sea, sigue siendo un AINE. Sí, pero es que la aspirina tiene otro aspecto de funcionamiento distinto a los antiinflamatorios normales. Lo que ha ocurrido es que los antiinflamatorios han evolucionado para lesionar menos la mucosa gástrica y tener menos efectos sistémicos como tenía la aspirina. Hay un tip por ahí que se me olvidaba decirles. Por favor, atención. Muchas veces cuando a un paciente hiperuricémico le iniciamos tratamiento con cualquier medicamento, ya sea un uricosúrico o un inhibidor de la xantina oxidasa, hay un rebote y luego de iniciar la segunda o tercera tableta exacerban la artritis, y eso no es la primera vez que yo lo he visto, hay varios pacientes que yo lo he visto. Y lo que pasa es que los depósitos que están a nivel tisular de el ácido de los uratos se movilizan como que estuvieran moviendo la alcancía, diría otro, y salen al plasma. Eso exacerba la artritis. Lo que ha pasado con eso, y se los digo ya a un nivel profesional, a nivel para que ustedes no pierdan sus pacientes, es que los pacientes van y le reclaman a ustedes que por qué ahora tiene más dolor, y primero tenía dolor, pero no tanto. O sea, estos le van a echar la culpa a ustedes de que les crearon más artritis. Pero interesantemente lo que podrían hacer es al mismo tiempo que le inician el ¿cómo se llama? El tratamiento antihiperuricémico como con alopurinol o con benzomarona o cualquier uricosúrico, administrenle colchicina. Puedes darle colchicina, no a dosis para intoxicar al paciente. Podrían darle una tableta cada 8, cada 12 horas para bloquear hasta cierto punto la respuesta inflamatoria que podría ser esa movilización de esos depósitos, como les decía, que están a nivel tisular del urato. Por favor, sí hemos tenido una muy buena experiencia con eso. ¿Algo más? ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? ¿Todo muy claro? Sí, doctor. Bueno, pues, que me alegro. Vamos a ver mañana qué nos toca. Déjenme ver. Artritis, manejo de desechos hospitalarios. Esa clase yo creo que ustedes la recibieron desde el primer día que recibieron la clase, ¿ya? Que entraron a medicina. Vamos a hablar algo de eso, ya dado que, ¿cómo se llama? En el programa de medicina hay bibliografía, hay unos 2 o 3 aplicaciones de YouTube que yo se las voy a mandar. Básicamente, voy a hacer una clase bien corta. Quiero hablarles mañana mejor, más que de desechos hospitalarios, hablar de insuficiencia renal aguda, ¿ya? Porque les digo, aquí yo no sé por qué me pusieron las insuficiencias renal aguda y crónica juntas, si ese problema es un problema yuca, pues, ¿ya? Algo que no debería tomarse así tan a la ligera. Entonces mañana manejo de desechos hospitalarios e insuficiencia renal aguda. Yo tengo el documento que les envié de insuficiencia renal aguda, por favor léanlo, que el enfoque que tiene es completamente distinto al que tienen los libros. A menos un libro de texto de nefrología, ¿verdad? Pero un texto de medicina interna tiene un enfoque muy, muy básico. Muy bien, entonces si no existen más preguntas, ¿qué quieren que vamos a hacer? ¿Nos despedimos o no? Convocamos
O convocamos por ahí un cruce de brazos con una cervecita. ¿Qué dicen? Adelanto de insuficiencia renal aguda. Después de insuficiencia renal aguda, vaya, me avisan pues. Bueno, que tengan buena tarde. Buenas tardes, doctor. No, doctor. Bueno, Buenas tardes, doctor. adiós. Feliz tarde. Bueno. Doctor.